Estamos de vuelta con Camino a la Democracia de Cuba. Seguimos comparando Panamá y Cuba, porque muchos dicen hoy en día el problema de Cuba no es nuestro problema, el problema de Cuba no nos interesa, pero como panameños tenemos que recordar que un día, como vimos en las imágenes, que vivimos también mucha represión, vivimos persecución, las personas no podían tener una libertad de expresión ni ir en contra de las palabras del dictador Manuel Antonio Noriega, el llamado hombre fuerte de Panamá, un hombre que mantuvo una dictadura militar durante su periodo, pero fue cortado por el gobierno de Estados Unidos, que logró liberar a Panamá de esa dictadura en el 1989. Hoy Cuba mantiene una dictadura, mantiene muchos cubanos yéndose del país a través del mar, poniendo sus vidas en riesgo. Hay muchos cubanos en Miami, hay muchos cubanos alrededor del mundo huyendo de esta dictadura, pero hay muchos cubanos también dentro de este país viviendo pobreza, viviendo hambre extrema, viviendo muchas cosas que realmente son por una ideología. Esto es producto de una ideología, Catherine. La izquierda y la derecha, y ayer todo se resume en estos dos gobiernos. La izquierda y la derecha. La izquierda básicamente es dirigir y ellos controlar la economía. Ellos dicen, bueno, aquí nadie puede ser pobre, pero tampoco nadie puede ser rico. Entonces, agarran todo el dinero del pueblo, todo el dinero del gobierno y lo administran ellos. Pero ¿qué ha causado esta administración de la izquierda? Un gobierno fallido, como lo es Cuba actualmente. La derecha es libertad económica. Aquí cualquiera en Panamá puede crecer, si hay pobreza extrema también, pero tú eres libre de cómo quieres surgir, de cómo quieres manejar tu economía, de cómo quieres avanzar. En Cuba no, señores. En Cuba hay hasta una libreta donde te dicen que tienes que comer diario. El salario mínimo son $5 para tú poder sobrevivir con un aceite que cuesta $2, una caja de huevo cuesta $3 y el salario mínimo es 5. No tiene coherencia. Pero esto es la izquierda. Tratar de manejar al pueblo de que no sea libre con su economía, que tampoco sea libre, y han tratado de siempre oprimir al que quiere ser mejor, al que quiere crecer. Actualmente en Cuba ya no hay jóvenes, los jóvenes se van del país, los jóvenes salen, hay muchas personas que están ahí porque obviamente no pueden salir, porque les cuesta preparar visas, siendo oprimidos por el gobierno cubano y también son amenazados, porque también los que se quieren ir son esas personas que quieren ir a ver a sus familias que están en el exilio, en Miami, en otros países. También hay muchos cubanos aquí en Panamá que han venido a buscar ese refugio que en su país no hay. Recuerden que en Cuba tú sales a la calle y solamente por gritar libertad tienes 10 años de cárcel. Hay menores de edad presos. También hay personas que salen de Cuba, ya a un exilio y tratan de luchar por esta causa y tienen también pruebas amañadas desde Cuba para ser, como quien dice, manchados por el gobierno cubano. Y así sucesivamente, Yair, vamos viendo cómo el gobierno cubano llega a esta izquierda hasta destruir Cuba. ¿Qué es la izquierda? Esa es la pregunta clave del día de hoy. ¿Qué es la izquierda? Y la izquierda, como la mayoría de las ideologías, tiene una buena intención, que es reducir las desigualdades. Ellos intentan reducir las desigualdades y darle mayor poder al Estado, para que el Estado asegure para cada uno de los ciudadanos salud, la economía, la educación. Pero, ojo con esto, que cuando no hay libertad, ya no es una ideología, Catherine. Ya no hay, si no te puedes expresar y no puedes hacer, como quien dice, lo que tú deseas hacer, ya no es una ideología. Es una manera de reprimir al pueblo, es una manera de decirle piensa como yo quiero que piense. En Cuba la realidad es que desde pequeños los niños ya se les mete en el cerebro la idea de que el gobierno es lo mejor que hay y no pueden decir nada en contra del gobierno. Los niños en Cuba fuman desde los 5 o 6 años. Los niños en Cuba andan por la calle y si no quieren ir al colegio, no tienen la obligación de ir al colegio.
Hay muchas libertades en Cuba, pero la única libertad que no pueden romper es hablar o quejarse sobre el Estado. Y como muchos opositores a nivel mundial, muchos exiliados, hablan de un Estado, de un gobierno fallido, un gobierno que falló, un gobierno que intentó a través de una ideología comunista lograr controlar y hacer y darle un beneficio a su pueblo, pero no lo ha logrado. Es un intento fallido, Catherine. Han intentado tratar de sacar de la pobreza a los cubanos, pero lo ha llevado más a la pobreza. Y dijiste algo importante, las personas que han salido del exilio, que han salido de Cuba al exilio, todavía siguen luchando. Tenemos también a nuestro líder Boris Mauricio Betancourt, el líder de la organización Camino a la Democracia de Cuba. Él también salió siendo perseguido por los Castro, siendo perseguido por el gobierno cubano, por simplemente apoyar estas protestas, Yair, que en Cuba las protestas son de esta manera, como estábamos viendo en las imágenes. Uno sale, hacen huelgas, tienen pancartas, tienen esa parte de hacer una protesta pacífica. Y los que están en la cárcel hacen huelga de hambre. Yo realmente cuando conocí esta ideología de la huelga de hambre no la entendía. O sea, cómo tú te sacrificas a ti mismo para dar un mensaje. Pero es lo único que pueden hacer los cubanos para expresar sus sentimientos, para expresar de que están viviendo en una miseria que ellos no escogieron. Nadie quiere ser víctima de la dictadura, nadie quiere estar encerrado en su casa sin poder expresarte, porque si sales a la calle te meten preso o te mueres de hambre o te amenazan. En estos días había una caravana de bicicletas y de carros que estaban a favor de la dictadura, decían Díaz-Canel, decían arriba Fidel, y la frase de ellos como cubanos, como represiones es patria o muerte. Y la de los opositores es patria y vida. Y desde muy pequeños a ellos se les indica que tienen que ser patria y muerte. Todo va vinculado a la izquierda, todo va vinculado a esta ideología de la muerte, de que tú tienes que dar todo por tu país, pero puedes dar todo por tu país, pero no puedes ser libre. ¿Y esto a qué lleva? A que sea un país que a nivel mundial, hasta ahora, Yair, la ONU reconoce a Cuba como un país que no respeta los derechos humanos. Sí, la realidad es que organizaciones internacionales hasta han demandado el estado de las cárceles, el hacinamiento que hay en las cárceles. Hace poco vimos un preso político que fue liberado en los huesos. La realidad es que estaba en el esqueleto. Un hombre con una situación totalmente de hambruna. La realidad dentro de las cárceles de Cuba es aún peor de lo que viven las personas afuera. Las personas afuera gritan y claman por ayuda, por un pan, hacen filas largas para cobrar y hacen filas largas para intentar comer y llevar el pan a su mesa. Ahora imagínate lo que viven los presos. Hay muchos presos comunes, claro, hay muchas personas que cometen delitos, pero las organizaciones internacionales hablan de hasta 700 presos políticos, personas que decidieron hablar en contra o expresarse y decir algo que no le gustó a este régimen comunista, un régimen que lleva 60 años, que fue pasado de Fidel, que duró 50 años, a su hermano Raúl Castro, y ahora, bajo el mandato de Miguel Díaz-Canel. Han pasado muchos años, Catherine, han pasado muchos años, solamente han cambiado las figuras, pero la ideología, el comunismo, la pobreza y todo lo que se vive en Cuba aún se mantiene. Así es, hablaste de un tema importante y es de los presos políticos y presos comunes. Aquí en Panamá no se ve esas clases de ideologías. El preso es preso en las cárceles. Pero el preso político no ha cometido ni un delito, Yair. El preso político son esas personas de conciencia que van en contra de la dictadura, que luchan por un pueblo, que son líderes, que agarran unas personas, les dicen cómo tienen que luchar, por qué estamos viviendo eso. O sea, esos presos políticos son los que están conscientes de que, hey, yo no quiero vivir así. Yo por qué tengo que estar en mi casa simplemente comiéndome una ración de pan, porque yo trabajo para el gobierno castrista y solamente me dan $5 de salario, porque mis hijos, mi hermano, mi mamá tiene que vivir
estar sin medicinas, por qué las escuelas no están como antes. Esos son los presos políticos. El 11 de julio del 2021 hicieron una protesta en La Habana, donde muchas personas actualmente están presos cumpliendo hasta 8, 9, 10, 30 años de cárcel por expresarse. Ahora bien, los presos comunes en Cuba son esos presos que son ladrones, que cometieron realmente un delito, violadores, que han asesinado. Entonces, ¿qué pasa con estos presos comunes? Se unen en las cárceles en Cuba, que son horribles. En Miami hay un museo donde ven las cárceles, donde en casi un metro ponen a 3 personas, una atrás de otra, y ellos tienen que quedarse ahí por horas haciendo sus necesidades, no comen, no toman agua, es horrible. ¿Y qué hacen esta presión psicológica de los Castros, del presidente Díaz-Canel y de la dictadura? Los meten en una cárcel juntos para que ellos, entre ellos mismos, sean torturados. Porque una persona, Yair, que tiene problemas psicológicos y que ha matado a alguien con un preso político, un preso de conciencia, que simplemente salió a las calles para manifestarse, no tiene la misma mentalidad. Entonces, los unen y hacen que los presos políticos se pongan uniforme y se pongan como los presos comunes. Esta es la diferencia para que ustedes vayan entendiendo de lo que se está viviendo en Cuba con los presos. Igual, los menores de edad pasa igual. Aquí en Panamá, tú sales a las calles, un menor de edad, que por sí son rebeldes, salen a las calles en bicicleta y aquí hay la hora, ¿cómo se llama? La hora de la batida, que salen como a las 6 de la tarde. El toque de queda. El toque de queda. El toque de queda, tú ya le dices, bueno, hay un menor de edad va a la cárcel, entonces el papá lo busca ahí en la policía. Pero allá, menores de 15 años, señores, 16 años, salen a las calles, dicen libertad, abajo la dictadura. Ahí tenemos a un joven, Jonathan, que próximamente vamos a hablar de él, 16 años, tiene todo el brazo con heridas, lo golpearon y está siendo oprimido Yair por la dictadura. Sí, y está preso. Y esa es la realidad del Cuba de hoy, versus un Panamá que también, Catherine, tenemos a 7 panameños presos actualmente en Cuba. Pero también hace poco se manifestó la organización Camino a la Democracia de Cuba con muchos de los familiares y muchas personas que apoyaron. Esa es la realidad. Cuba no puede manifestarse, Panamá se manifiesta y pide que regresen esos panameños que cometieron para el comunismo un delito, que fue expresarse. Porque claro, en un país donde no puedes expresarte, todo es un delito. Entonces, aquí en Panamá, la semana pasada se manifestaron los familiares frente a la Cancillería pidiéndole al canciller que por favor meta mano fuerte para traer esos 7 panameños, que eran 10, ahora liberaron hace poco a 3 de las mujeres, como un acto, dice, de amistad de Panamá con Cuba, Catherine. ¿Amistad con quién? O sea, yo no entiendo todavía este tema político. Vamos a esperar de verdad que Panamá, el canciller, pueda liberar a los 7 panameños que no son delincuentes, no son asesinos, no hicieron nada, fueron a solamente expresar este sentimiento de que apoyan al pueblo cubano porque ellos no pueden. Nosotros al final del día entendemos cada uno lo que quiere. El panameño se comenta de que, ay, pero ¿qué fueron a hacer a Cuba? Sí, aquí en Panamá también hay mucha pobreza. Aquí en Panamá, sí, señores, hay mucha pobreza, pero no tenemos represión. Aquí, como les dije, hay clases media, alta, pobres, pero nosotros decidimos si queremos ir y salir a mejorar nuestra calidad de vida. Allá no hay esa opción. Allá no tienen opción. La única opción es come tu pan duro por día con una tarjetita y salir a las calles y gritar patria o vida, perdón, patria o muerte, o si no, vas a la cárcel. No tienen opción, no tienen democracia, Yair. Y es triste porque Cuba es un país turístico. Tú vas a Cuba, compras un boleto, te vas a Varadero, te vas a las playas y viven otra realidad, Yair. Sí, es otra realidad totalmente y no es lo mismo nosotros como panameños hablar del Cuba de hoy que ir y, como quien dice, como decimos nosotros los panameños, vivirla en carne propia. Y hay quienes han ido a Cuba y han visto la pobreza con sus ojos. Y hay quienes son realmente cubanos, son quienes vivieron la opresión, vivieron esta masacre, estos golpes, esta hambruna. Y por eso vamos a presentar
en el siguiente bloque, cuando regresemos, a Damas de Blanco, unas mujeres cubanas opositoras que van a hablarnos y nos van a compartir su historia. Así que regresamos en breve. Pronto regresamos con Camino a la Democracia de Cuba.